¿Alguna vez han soñado con retroceder en el tiempo? Con pisar tierras que hoy son ciudades bulliciosas, pero que en otra era fueron cuna de imperios asombrosos. Prepárense, porque hoy vamos a hacer precisamente eso. Olvídense de los libros de historia por un momento, porque estamos a punto de ser testigos de un capítulo vibrante y real. Abrochen sus cinturones temporales, porque nuestro destino es el siglo XIV, en el corazón del Valle de México, justo en el momento en que una leyenda está a punto de nacer, la Gran Tenochtitlán. Nuestra máquina del tiempo nos ha dejado aquí, en los alrededores del vasto lago de Texcoco. Miren a su alrededor. El aire es diferente, ¿verdad? Puro, cargado con el aroma de la tierra húmeda y la vida silvestre. Si cierran los ojos, casi pueden escuchar el murmullo del viento entre los juncos y el chapoteo de las aves acuáticas. ¡Qué contraste con el bullicio de hoy! En este preciso instante, no vemos grandes pirámides ni templos imponentes. Lo que sí vemos es un paisaje dominado por el agua, salpicado de pequeños islotes y una vegetación exuberante. Pero si aguzamos la vista, podemos distinguir grupos de personas. Son los mexicas, un pueblo que ha viajado por siglos, buscando la señal prometida por sus dioses. Imaginen la determinación de este pueblo, vagando, adaptándose y manteniendo viva la fe en su destino. Su peregrinación fue una epopeya de resiliencia. Originarios de un lugar mítico llamado Aztlán, tuvieron que abandonar su hogar por razones que aún hoy debaten los historiadores, pero que sin duda implicaron la búsqueda de una nueva promesa. Recorrieron vastas extensiones de tierra, enfrentando el hambre, las enfermedades y la constante amenaza de otros pueblos ya establecidos que veían con recelo a estos nuevos migrantes. No eran bienvenidos en muchos lugares. Fueron esclavizados por un tiempo, tuvieron que luchar por su libertad, a menudo, sobrevivir con lo mínimo indispensable, pero a pesar de las adversidades, mantuvieron una cohesión inquebrantable, unidos por una profecía y una creencia profunda en su destino. Sus sacerdotes, sus líderes, interpretaban las señales y mantenían viva la llama de la esperanza. Cada paso que daban era un acto de fe. Este es el espíritu de un pueblo que no solo quería sobrevivir, sino también cumplir con un mandato divino. Detengámonos un momento para apreciar este entorno. El lago no es solo agua, es un pulmón, una despensa natural. Vean la cantidad de aves acuáticas, patos, garzas, pelícanos. Es un verdadero paraíso para la vida silvestre. Y bajo la superficie, una riqueza inmensa de peces, anfibios y vegetación acuática que sostiene toda una cadena alimenticia. Este era el supermercado y la farmacia de la época. La interacción de los mexicas con este entorno era fascinante. Observen cómo se mueven en canoas rudimentarias, hechas de troncos ahuecados, navegando por los canales naturales del lago. Utilizan redes tejidas con fibras vegetales para pescar y trampas ingeniosas para capturar aves. Incluso podemos ver cómo recolectan algas, una fuente rica en proteínas, y larvas de insectos acuáticos, que eran parte esencial de su dieta. La naturaleza no solo les proveía alimento, sino también materiales para sus herramientas, sus viviendas y sus ropas. Este ecosistema lacustre era la base de su subsistencia y la inspiración para su cosmovisión. Para ellos, cada elemento natural tenía un espíritu y un significado. El agua era Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. La tierra era Coatlicue, la madre de los dioses. Vivían en una profunda conexión con el ciclo de la vida, comprendiendo que dependían completamente del equilibrio de la naturaleza. Y ahora, pongan toda su atención. Estamos a punto de presenciar un momento que cambiará la historia. Los mexicas,
Después de tanto vagar, se acercan a un islote, un lugar que, a simple vista, parece inhóspito. Es pantanoso, lleno de juncos y con poco espacio firme. Pero ellos no buscan un lugar fácil, buscan la señal. Ahí está, ¿lo ven? En medio del islote, sobre un nopal que brota de una roca, un águila majestuosa devorando una serpiente. Es un momento cargado de emoción, de éxtasis. La multitud se arrodilla, algunos lloran de alegría, otros alzan sus brazos al cielo en señal de agradecimiento. Es el cumplimiento de una profecía, la confirmación de que Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, sus dioses tutelares, los han guiado hasta su destino final. Esta no es solo una visión, es la legitimación divina de su existencia y la base de su futura grandeza. Este es el año 1325. Aquí, en este punto preciso, donde hoy se erige la imponente Ciudad de México, comienza la historia de Tenochtitlán. La fundación no fue con grandes obras de inmediato, sino con un acto de fe. Lo primero que hacen es construir un pequeño y rudimentario templo en honor a Huitzilopochtli, su dios de la guerra y el sol, el mismo que les había prometido la señal. Observen cómo, con una energía inquebrantable, empiezan a recolectar materiales del entorno: barro, carrizos, ramas. Cada movimiento es un acto de creación, de esperanza, de afirmación de que este es su hogar definitivo. Los primeros años fueron de pura supervivencia y asombrosa ingeniosidad. ¿Cómo construir una ciudad en un lago? Aquí es donde entra en juego la ingeniería precolombina en su máxima expresión. Miren cómo empiezan a construir las famosas chinampas. No es solo tierra flotante, es un sistema agrícola increíblemente eficiente. Con lodo dragado del fondo del lago, vegetación acuática y estacas de madera, crean parcelas de tierra elevadas, fértiles y rodeadas de agua, lo que les permitía un riego constante. Era como tener un invernadero gigantesco y natural. Imaginen la innovación. Podían tener hasta 7 cosechas al año en estas chinampas, una producción agrícola que sostenía a una población creciente y les daba un nivel de seguridad alimentaria envidiable. Era una solución brillante a un problema enorme: la falta de tierra cultivable en un islote. Además de las chinampas, comienzan a construir canales y calzadas rudimentarias que conectaban los primeros islotes y permitían el transporte de bienes y personas. También vemos cómo comienzan a construir sus primeras viviendas, modestas, de materiales locales, pero ya con una organización incipiente. Las casas eran sencillas, con techos de paja y paredes de adobe o cañas. Pero incluso en estas construcciones iniciales, ya se vislumbra el orden y la planificación que caracterizarían a la futura ciudad. La vida cotidiana se desarrolla con un propósito claro: asentar las bases de su sociedad, de su futuro. Para entender a los primeros mexicas, debemos entender su cosmovisión. Para ellos, el mundo estaba vivo, interconectado con lo divino. Cada acción, cada ciclo natural, tenía un significado profundo. Los dioses no eran figuras lejanas, eran parte intrínseca de su existencia. El sol, la luna, la lluvia, el maíz, todo era sagrado. Y para mantener el equilibrio del universo, los rituales y ceremonias iniciales eran fundamentales. Podemos ver cómo se reúnen, hacen ofrendas de copal y flores,
danzan al ritmo de tambores y flautas, y cantan alabanzas a sus deidades. No son simples celebraciones, son actos de comunión con lo divino, de agradecimiento y de petición para asegurar la continuidad de la vida y las buenas cosechas. En cuanto a su organización social y política, aunque rudimentaria al principio, ya se vislumbran las estructuras que los llevarían a ser un imperio. Había líderes, tlatoanis incipientes, que guiaban a los diferentes clanes o calpullis. Cada calpulli tenía sus propias tierras, su propio templo y sus propias costumbres, pero todos estaban unidos bajo la autoridad de los líderes principales y la fe en sus dioses. Las decisiones importantes se tomaban en comunidad, y la cohesión del grupo era vital para su supervivencia. Los desafíos iniciales eran inmensos. La escasez inicial de recursos en un islote limitado, las tensiones constantes con los pueblos vecinos, como los tecpanecas o los acolhuas, que ya estaban establecidos en el valle y que no veían con buenos ojos la llegada de estos recién llegados que, además, eran guerreros feroces. Pero su tenacidad, su ingenio y su fe eran más fuertes que cualquier obstáculo. Lo que hemos presenciado hoy no es solo la fundación de una ciudad, es el inicio de una era. Un pequeño grupo de migrantes, con una visión y una fe inquebrantable, sentó las bases de lo que se convertiría en una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo precolombino. Desde estas humildes chinampas y templos rudimentarios, emergería un imperio que dominaría gran parte de Mesoamérica. Este viaje al pasado nos enseña que las grandes civilizaciones no nacen de la nada, sino de la visión, el trabajo duro, la organización y la capacidad de adaptarse y transformar su entorno. Los mexicas no solo construyeron una ciudad en medio de un lago, construyeron un sueño, una identidad forjada en la lucha y la devoción. Y ahora, para nuestro desafío de viajero del tiempo de hoy. Si tuvieras que adaptarte a una de las costumbres de los primeros mexicas en este lago, ¿cuál elegirías? ¿Sería aprender a construir una chinampa con tus propias manos, participar en una de sus ceremonias iniciales de agradecimiento o quizás probar uno de sus alimentos lacustres más exóticos? Cuéntanos en los comentarios. Hemos apenas arañado la superficie de este increíble viaje. En nuestro próximo episodio, veremos cómo esta pequeña semilla se convierte en una metrópolis vibrante, cómo sus templos crecen hacia el cielo y cómo su sociedad se complejiza. No se lo pierdan. La historia, queridos amigos, está viva, y hoy la hemos tocado con nuestras propias manos. Hasta la próxima aventura en el tiempo.